Primera de Tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica no nos quieren soltar, ¿verdad? Aquí estamos todavía, estamos en el capítulo 4, aleluya, y el domingo pasado hablábamos sobre dos palabras, o dos veces que la palabra habla sobre la santificación. En el versículo 7 dice, pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dos veces aquí enfatiza o subraya la palabra santificación, que quiere decir una separación. Hemos sido separados para Dios. Otra, pureza, limpieza, ¿verdad? Limpieza de mente, limpieza del alma, limpieza del corazón y aún de la carne. Muchos dicen que la santidad es interna. La santidad es interna y es externa también. No solamente interna. Pero hay una santidad que es negativa. Óigame bien. Que es negativa y que no edifica, cuando nosotros creemos que la santidad se refleja únicamente en lo exterior, en el vestir especialmente. Sí, hay que vestir tanto hombre como mujer, los dos, no solamente la mujer. Porque yo he estado en países donde, oiga, cómo le echan a la mujer, aún cómo se peine y cómo esto y cómo, bueno, una cosa es peor que los musulmanes, hermano. Pero al hombre no le dice nada. Y hay hombres, aquí vino uno, me dijo un pastor que lo llevara, lo introdujera, lo llevara porque no tenía cómo moverse, y lo llevé y le reclamé. Le dije, broda, ¿cómo andas vestido? Le dije, andas muy mal tú, muy mal. Era un carnal, un inmundo, perverso. Perverso, lo digo de verdad. Y le dije al pastor, jamás vuelvo yo a mover a ese hombre, jamás. Y allá, él es de Venezuela, allá era uno de los jefes de la Asamblea de Dios. ¿Qué significa eso? No hay discernimiento de los líderes, no hay discernimiento espiritual para conocer quién está calificado espiritual y moralmente para llevar a cabo una responsabilidad tan grande. Amén. Y no es porque a mí no me gusta estar viendo, hermanos, cada cosa, cada defecto, cada pequeñez, no me gusta hacerlo. Pero, hermanos, sale en las redes, en algunas iglesias, mujeres que son pastoras, oigan, se paran en el púlpito y haz de cuenta que van al baile, que van a un prostíbulo, de la manera que se vistan, exactamente igual. Aleluya. Y predicando, y se exhiben y se dan vuelta y todo. Eso es inmundicia, hermano. Eso es inmundicia. No me diga que el que ve es el que peca, no, el que provoca también es el que peca, ambos pecan. Aleluya. ¿Verdad? Pero como dije, no estamos queriendo enfatizar solamente el vestir, porque entonces nada más en eso nos vamos a estar fijando. Yo he visto eso, hermanos. Yo he visto eso, hermanos, que solamente ver a una persona, a una mujer que viene, quizá es la primera vez que viene, quizá no sea ni salva, y porque trae un vestido apretado, lo que sea, hermanos, se escandalizan y hablan y dicen. Eso también es malo, hermano, porque usted no sabe si aquella persona es todo lo que tiene para ponerse, para vestirse. Y usted está juzgando todo por lo exterior. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Está entendiendo? Amén. Y no esté usted juzgando, no juzgue, hermano. Por eso yo siempre creo, ¿verdad?, que el pastor es el que debe de estar encargado de eso. Porque a veces, hermanos sinceros y todo, pero
que no saben el trasfondo, ¿verdad? Y el contexto de la vida de la persona, de la situación. Hacen mal con lo que dicen, sin querer hacer mal. Bueno, la santificación es una de las cosas que hablamos, aleluya. Y luego dice en el versículo 8, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. O sea, lo que Pablo insinúa con estas últimas palabras, que nos dio su Santo Espíritu. En otra ocasión dice, yo creo que yo también tengo el Espíritu del Señor. El Espíritu te enseña, te instruye. El Señor lo habló ahí en el Evangelio de San Juan, cuando dice que cuando el Espíritu venga, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu te da prudencia, si no te dejas llevar por tus emociones y carnalidad, sino por el Espíritu Santo. Él te da, hermanos, y Pablo está insinuando aquí que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, por el Espíritu Santo estamos hablando de esta manera, estamos amonestando esto. Esto no proviene de nosotros, es lo que Pablo está diciendo, esto proviene del Señor. Y si proviene del Señor, hay que escucharlo. Que me lastime, que me hiere, bueno, es otra cosa. Tengo mi carnalidad, mi humanidad, y tengo que aquello sujetarlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Sujetar mi carnalidad, mis sentimientos personales, a menos que ya es una cosa insoportable, porque también se halla eso en las iglesias, que a veces, hermanos, es una cosa. Yo he escuchado hermanos, fíjese, predicar, y que yo sé, yo veo que traen la unción del Espíritu, lo veo. Son hombres de oración, pero no tienen prudencia, no tienen sabiduría, y dicen cosas que realmente está fuera de orden. Y ellos creen que todo lo que están hablando es del Señor, y no, Señor. Eso no. Por eso, hermanos, el hecho de la llenura del Espíritu no significa que dejamos nuestro razonamiento a un lado. No, sino que dejamos que el Espíritu Santo guíe el razonamiento, el entendimiento nuestro. ¿Está entendiendo? No estamos como los que creen en aquellos que se transportan, que se suspenden sus sentidos naturales. ¿Cómo se llama eso? No sé si son los hindúes que hacen eso, ¿verdad? Y entran en una dimensión donde realmente lo que pasa es que los espíritus demoníacos toman la mente y el espíritu o el alma de aquella persona. ¿Ve? Y no creemos en eso. Estamos en el Espíritu, pero tenemos nuestro razonamiento, nuestro entendimiento también, ¿ok? Y no vamos a suspender eso, a dejar eso a un lado y hacer cosas locas. El otro día en las redes estaba viendo en esta iglesia, pues digo yo que es carismático, pentecostal. Ay, hermanos, unas cosas, Padre Santo. Pues según ellos moviéndose en el Espíritu, uno de ellos se puso de pie así, con las patas para arriba, hermanos. En serio, ahí estaba, no es por la AI, ¿verdad? Por la inteligencia artificial, estaba ahí creyendo que no está en el Espíritu. En otra ocasión vi a uno que andaban tanto moviéndose, agarró una silla y ahí la trae aquí. ¿Qué es eso, hermano? Eso es locura, eso es suspender el razonamiento. ¿Está entendiendo? Eso es suspender el razón y creer que todo es del Espíritu. No, hermanito, de mi alma. Eso es lo que había en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo, ¿verdad?, los corrige. No los desecha, no les llama falsos profetas, no, pero les llama niños y carnales. Les llama niños y carnales, porque así se portaban. Bueno, así que vamos adelante, aleluya. Versículo 9, Versículo 9, capítulo 4, 1 Tesalonicenses dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad, hermano, no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Fíjese bien que el amor fraternal aquí es como un calificativo, ¿verdad? Un adjetivo, aleluya, que usa Pablo para describir el ejercicio del amor, del cariño sano que hay entre la hermandad. Este cariño, este amor, este afecto que había entre la hermandad era exteriorizado, era ejercitado. Recordemos allá en el capítulo 2, capítulo 4 de los Hechos, cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. Comían con sencillez de corazón. Eso después le llamaron ágapes, ¿verdad? O sea, reuniones donde nos sentamos a comer, ¿verdad? Juntos, a platicar, a socializarnos, a entrelazar nuestra amistad. Aleluya. Eso es sano, eso es bueno. Esa es la recreación principal que tenemos la hermandad, los cristianos. El mundo pues se va al baile. Eso es lo que ellos llaman amor. Eso no es amor, eso es carnalidad. El amor es otro, ¿verdad? Pero el mundo no conoce y podemos entender cuál es lo de ellos, porque no conocen otro amor, ¿verdad? O lo conocen en una medida muy baja. Nosotros no tenemos que entrar en esas prácticas para expresar nuestro amor cristiano. Aleluya. Segunda de Pedro, hermanos, allí nos habla, y yo creo que sería bueno leer un poquito de esto para que veamos, ¿verdad?, de lo que la palabra nos enseña. Dice el capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículo 13, dice: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, orgías, borracheras. Ahora se usan las drogas, allá también se usaban, no crea, se usaban drogas también. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mire, estos se mezclaban, estos carnales, falsos hermanos, falsos profetas, etcétera, se mezclaban entre los hermanos, venían a sus reuniones, y cuando tenían comidas, allí se metían con ellos. Estos son inmundicias y manchas, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. O sea, mientras comían entre hermanos y hermanas, estaban codiciando a las mujeres. Eso es lo que quiere decir que los ojos están llenos de adulterio. El adulterio no es solamente físico, sexual, el adulterio también puede ser mental. Por eso Jesús dijo: el que mira a una mujer para con el fin, con el deseo de codiciarla, de desearla, ya está adulterando en su corazón. El mirar a una mujer no es pecado, eso no es pecado. Pero cuando la ve para codiciarla, porque me gusta, porque es atractiva, porque esto que el otro, entonces ya está cometiendo adulterio. ¿Me está entendiendo? Sé que el adulterio, fornicación, no es solamente físico, también es mental, es emocional. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Voy a usar una palabra quizá cantinera o pecadora para describir, ¿verdad? Aquí se usa la palabra se están curando, se está curando.
Aquel hombre se está saciando con ver a aquella mujer. ¿Ve? Porque la está deseando, la está recreando en su corazón, en su mente. Eso es pecado. ¿Ok? Dice, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿A quiénes está hablando? Está hablando de las mujeres. Seducen, engañan, les hablan bonito, les ofrecen cosas. Tienen el corazón habituado ¿a qué? A la codicia, y son hijos de maldición. No son hijos de Dios. No han nacido en el Espíritu. No caminan en el Espíritu, no piensan en el Espíritu, piensan en la carne solamente. ¿Verdad? Bueno, sabemos que nosotros, si hemos sido santificados, Dios nos ha santificado, no debemos hacer eso. Gracias a Dios que Dios nos dio un cuello, ¿no? Un pescuezo. Gracias. ¿Para qué? Para voltear la cabeza. Así que no somos víctimas, o víctimas más bien dicho. No somos víctimas. Oh, hermano, pero hay mucha tentación. Bueno, ahí está la solución. Ahí está la solución. Voltea la cabeza así, hermano pastor. Tengo un comentario, hermano, acerca de unas palabras claves que aparecen aquí. Por ejemplo, en el versículo, ¿verdad?, donde habla que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, y haga esto y aquello y lo otro, una y mil cosas, sino los que hacen la voluntad de Dios son los que van a entrar al reino de los cielos. La pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios para el cristiano? Yo les he preguntado a muchos cristianos y no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos, porque está la voluntad de Dios general para la iglesia entera, pero también está la voluntad específica, individual, personal para cada persona, y no saben ni definir qué es la voluntad de una persona, ya que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea, quien hace lo que yo quiero, lo que yo deseo, quien hace mi voluntad. La voluntad de Dios es hacer lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él quiere que se haga. ¿Y qué es lo que, dónde está lo que Dios quiere que se haga? Ya está escrito en la palabra de Dios. Si alguno quiere conocer cuál es la voluntad de Dios, leyendo la palabra, ahí nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios es la obediencia a su palabra. Hay voluntad de Dios perfecta y está la voluntad de Dios permisiva. Y algunos no saben cuál es la voluntad permisiva, y ahí es donde están practicando esa voluntad permisiva, porque hacen esto y aquello a escondidas, en oculto, en secreto, y como no los parte un rayo, piensan que no es tan malo. Dicen, no, esto no es nada. Mire, hice esto y aquello y no me pasó nada. Lo que pasa es que Dios es paciente para con nosotros, y Dios, ¿verdad?, nos da la oportunidad de reconocer lo malo que estamos haciendo y corregirnos. Como ya mencionó a Balaam, él conoció la voluntad de Dios perfecta. Dios le dijo, no vaya. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿qué pasó? En la segunda tentación él cayó y se fue con este grupo de personas a maldecir al pueblo de Dios porque le ofrecieron dinero. ¿Y qué pasó? En la voluntad permisiva de Dios, él fue allá. Y Dios usó a la burrita para estorbarle, porque era de condenar lo que él iba a hacer. Él ya iba en la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios es muy peligrosa, porque uno se va arriesgando a grande disciplina y castigo. ¿Sabe por qué? Porque como no somos robots, no somos máquinas programadas, por eso Dios permite, ¿verdad?, aunque seamos sus hijos, permiten que hagamos lo que querramos, pero Él dice que lo que sembremos, eso lo vamos a cosechar.
Esa es la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad perfecta es agradable y es lo mejor para el cristiano. Pero hay de aquellos que en lugar de conocer y hacer la voluntad perfecta de Dios, se aventuran a vivir en la voluntad permisiva de Dios. Y en el nombre del amor, ahí tenemos iglesias homosexuales y lesbianas. En el nombre del amor se permite el libertinaje, pero estamos en la voluntad de Dios. Qué tan delicado. Dice que el mundo va a pasar y todos sus pecados, pero el único que va a permanecer es el que hace la voluntad de Dios, hermano. Entonces, tan delicado y tan importante es saber cuál es la voluntad de Dios perfecta para cada uno y hacerla para poder entrar al cielo. Porque la voluntad permisiva de Dios es peligrosa, donde Dios nos deja vivir en la carne si queremos. Pero luego la voluntad de Dios es que vivamos conforme al Espíritu. Paso a la segunda palabra, que es para mí muy importante, acerca de la santificación. Ya he enseñado y la mayoría saben que está la santificación instantánea. Cuando nos convertimos, Dios nos hace santos, nos imparte la santidad, dándonos su Espíritu Santo, su naturaleza. Esa se llama la santificación instantánea. Y luego viene la santificación progresiva, para los que quieren anotar. Progresiva. A partir del momento que recibo la santificación instantánea de parte de Dios, comienza la santificación progresiva. Que Dios quiere que cada día el que es santo, santifíquese más. Pero está la santificación total o final, conclusiva, que será cuando uno muere en Cristo o cuando Cristo venga, que Él lo va a hacer perfecto para entrar al cielo. Entonces, lo opuesto aquí, hermano, es, como dice, la inmundicia es muy peligrosa porque nos impide entrar al cielo. Usted habló de la santidad interna y externa. Y los legalistas se enfocan solamente en la santidad de afuera. Pero el verdadero cristiano que conoce la palabra sabe que las dos cosas son importantes. Porque Dios le dijo a Samuel, el hombre ve lo que está afuera, pero yo veo lo que está adentro. Podemos aparentar, ¿verdad? Aparentar a piedad, santidad, pero negamos la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque está la santidad de afuera. ¿Cómo te vistes? ¿Es importante? Sí. Una cristiana no puede vestirse como una prostituta, hermano. El hermano ya habló que hoy la apostasía está en todo su auge. ¿Qué pasa? Llamadas pastoras. En la Biblia no hay pastoras, hermano. Hay solamente pastores. Se van al púlpito con un rajado de aquí abajo, un vestido tan tallado que marcan sus partes sexuales, o si no, andan descotadas y andan vestidas de una forma lujuriosa, sensual, como dijo usted. No solamente peca el que mata la vaca, sino el que le agarra la pata. No solamente ellas hacen pecar exhibiéndose, hermano, como un producto. Hay de aquellos que hagan pecar a otro con su forma de vestir. Yo digo también a los hombres, ¿cuántos hombres predicadores? Usted los mira lavando carros en unos shorts, hermano, semidesnudo y una playera que parecen Tarzán, vestidos como Tarzán. Y son pastores, ministros, predicadores. Y así andan en la calle, hermano. Y como son pastores, ¿quién los pone en disciplina? Los concilios no les importa, no hacen nada, siempre y cuando haya entradas monetarias, ¿me entiendes? Hay otras hermanitas que yo me les he encontrado, que profetizan. Así dice el Señor, que Él viene pronto. Oye, ¿quién no sabe eso? Unas dos profetizas que vinieron de Miami en una iglesia, hermano, estaban pintorreteadas como payasas. Tenían pendientes colgados en todo su cuerpo, pero hacían, ¿cómo se dice? Joyería ambulante, hermano. Y diciendo que Cristo viene y que nos preparemos. ¿Quién no sabe eso? Pero mire cómo estaban vestidas, mire cómo estaban con esos adornos tan extremos, hermano. Pero casi nadie habla de esto, hermano.
Muchos se fijan afuera como los legalistas, pero también lo de adentro es importante. Afuera, porque somos templo del Espíritu Santo y tenemos un testimonio delante de los ángeles y del mundo. Pero lo de adentro lo ve Dios, es lo más peligroso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos engañar al mundo entero, pero a Dios no lo podemos engañar. No se engañen ustedes mismos, porque a Dios no lo pueden burlar, hermano. Es tan importante la santidad aquí, la santificación. Y hay algo bien importante que yo sé que usted a veces se nos da demasiado rápido, ¿verdad? Pero no tenemos prisas, hermano, en avanzar. Lo que queremos es que quede bien claro. Dice que ninguno engañe a su hermano en esto. El contexto está hablando que va a llegar el momento donde llamados ministros, evangelistas, pastores, maestros y llamados apóstoles y hermanos de la congregación se van a meter con hermanas, van a cometer adulterio, fornicación, hermano. Está hablando aquí de eso. En las iglesias ha pasado mucho eso, pero muchos se los callan. Que ninguno agravie ni dañe a su hermano en esto, quitándole su esposa o metiéndose con su esposa o su esposo, hermano. Los misterios han sido destruidos por eso, hermano, porque él mira a las hermanitas y se mete con ellas. Un pastor me dijo, no hay nada malo. Si David, Salomón, cuántas no tuvieron. Porque yo no puedo tener 3 o 4. Hermano, que sinvergüenzada. Hermano, que Dios permita una cosa es algo que muchos dicen, pues si Dios lo permitió, pero acordémonos, estamos hablando de la voluntad permisiva. Dios permite que haga lo que tú quieras, pero un día nos va a llamar a cuenta, hermano. Pero ahí no hay santidad, porque si yo soy un pastor casado y me meto con una hermana de la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Cometiendo adulterio, pero ellos no lo ven así. Hermano, es muy delicado en todo. La santidad de afuera y de adentro es muy importante. La de afuera, hermano, la vamos a juzgar nosotros, pero la de adentro la juzga Dios. Es muy importante entonces que nadie engañe y agravie a su hermano, a su hermana, metiéndose con su cónyuge, metiéndose con hermanitos, hermanitas de la iglesia. Eso es más delicado, hermano. Eso yo le llamo incesto espiritual. Porque te estás metiendo con un hermano en Cristo, con una hermana en Cristo. Que tiene perdón, claro que sí. Pero no es correcto, porque hay un ay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Hermano, la apostasía ha permitido, hermano, la lascivia en los púlpitos, la lujuria, la mundanalidad. ¡Cuánta barbaridad! Dios me llamó para eso, y por eso es que yo tengo que hacerlo, hermano. Predicar contra esta apostasía, esta sinvergüenzada. Como dijo Spurgeon, llegará el momento cuando la apostasía esté en todo su auge, que miraremos payasos en el púlpito, miraremos sinvergüenzas en el púlpito, gente impía que conoce la Biblia pero no la vive, no la practica. Es horrendo, es horrible lo que está pasando, porque no se habla de santidad interna y externa en las iglesias hoy en día, hermano. Se habla solamente de dinero, de cosas materiales, de cosas pasajeras, y son pocos los que están predicando la palabra por temor a que se vaya la gente. Porque si les predica la palabra como está, miren, se vacían las iglesias. Quiere decir que están en las iglesias porque hay show, hay espectáculo, se permite el pecado, la mundanalidad, hay como tipo de discoteca, hay mundanalidad, carnalidad. En otras palabras, hermano, se está glorificando a la carne, pero no se está glorificando a Dios, porque se está viviendo en la carne y no en el espíritu. Valga la redundancia y disculpe la extensión del comentario, pero es importante decirlo porque estamos grabando para las redes sociales, hermano. Todos los que nos van a mirar por Facebook y YouTube, hermano, queremos que salgan de esas iglesias apóstatas, hermano, donde son guaridas de malignos, de espíritus, albergue de espíritus inmundos, que salgan corriendo, porque si no van a terminar en el infierno. Porque estas iglesias no hablan de santidad, no hablan de arrepentimiento, no hablan de conversión, no hablan del infierno, no hablan del cielo, no hablan de consagración, no hablan del pecado, hablan nada más de las cosas de este mundo. Bueno, gloria a Dios. Tratar con Dios es algo serio, hermano, ¿no? Estamos hablando de el tema, ¿verdad?, de nuestra relación con Dios. Es algo muy en serio.
No se trata de mi relación solamente con los hermanos, con la iglesia, no. Mi relación es con Dios y a Él le voy a dar cuenta. Y yo podré engañarlos a ustedes y ustedes a mí, pero a Dios nadie lo engaña. ¿Ok? Y Dios es misericordioso y perdonador, pero tiene que haber un genuino arrepentimiento. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos al versículo 9. Aleluya. Estábamos hablando acá en Pedro, ok, y quería darles, creo que tengo otra cita, Judas, que es más adelante, antes del Apocalipsis, está Judas, pero no Judas Iscariote, ok, este es Judas, el hermano, medio hermano del Señor Jesús. Nadie, yo no sé por qué conocí un hombre que se llamaba Cristo Velázquez, o conocí a otro hombre que se llamaba Adonai, y así, pero no he conocido uno hasta ahora que se llame Judas. Ni Hitler se llamaba Judas, no sé por qué, en aquel tiempo era un nombre común, ¿verdad? Pero nadie se quiere identificar. Bueno, no los dudo, no los culpo. Ojalá que así fuera, ¿verdad? No solamente en el nombre, sino también en acciones. Aleluya. Dice Judas, versículo 12, tiene solo un capítulo. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Está hablando de estas reuniones donde los hermanos se juntan para comer, que comiendo impúdicamente con vosotros, en una forma sucia, no por lo que comían, sino por la actitud de ellos, se apacientan a sí mismos. O sea, lo mismo en la otra fraseología que usó Pedro, ¿verdad? Que tienen los ojos llenos de adulterio. Y usé la palabra que se están curando a sí mismos. Eso es lo que está hablando aquí. Se apacientan sus emociones, sus pasiones bajas y desordenadas y desnaturalizadas. Se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y la tiniebla. Oiga, qué lenguaje tan profundo, tan descriptivo, ¿verdad? Del hermano Judas, ¿verdad? Hablando de cuáles son. Usa varias ilustraciones para hablar de la inconstancia de esta gente. No tienen vida, están huecos interiormente, no tienen vida espiritual, no son gente de firmeza espiritual, de fe sólida, ¿verdad? Son como fieras ondas del mar, ¿verdad? Incontrolables en sus pasiones, desenfrenados. Lawlessness le llaman en inglés, ¿verdad? Lawlessness, o sea, sin ley. Hay una ley moral dentro de mí que me restringe, que me detiene, que me redarguye, que me dice esto está malo. Aún el pecador tiene esa ley dentro de sí. ¿Cuánto más el creyente debemos obedecer a esa ley? Muy bien, seguimos allá en Tesalonicenses. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. ¿Está hablando de qué? De un amor sincero, de un amor, un afecto profundo, aleluya, honesto, y un amor que se demostró. Dios demostró su amor para con nosotros. ¿Cómo? Que estando aún en pecados, Cristo murió por nosotros, dio a su Hijo, no lo vendió, no lo rentó, no lo alquiló. Ahora todos te venden, la sanidad te la venden. Aún Benny Hinn se había arrepentido, yo vi que se arrepintió y hasta se acostó en el púlpito, una actitud muy, digamos, en la plataforma, muy bonita, ¿verdad? Una humillación, un quebrantamiento, que ya no iba a predicar sobre la prosperidad y todo eso. Él lo confesó.
pero 2, 3 años después, está diciendo que Dios te va a sanar en la medida que tú das tu ofrenda. Entonces Dios o es gracia o es dinero. Es bueno dar, hermanos. Si entre más damos es mejor. La Biblia nos lo recomienda, nos lo dice. Es bueno ser generoso. Pero no creas que vas a comparar tu sanidad divina o la salvación de tu hijo, de tu esposo o de tu esposa porque estás dando dinero. Aleluya. La Biblia nos habla, ¿verdad?, de aquellos ancianos que se la pasaban orando y haciendo limosnas, haciendo bien. Pero no era para comparar el don y la gracia de Dios. Es bueno vivir sirviendo al pobre, al necesitado, dándole de comer. Es bueno hacerlo porque Cristo mora en nosotros, porque el amor de Cristo mora en nosotros. Pero eso no me compra la salvación, no me compra la sanidad. Eso en sí no efectúa el milagro. Yo no compro a Dios. Los dones no vienen por dinero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice en Efesios que cuando Cristo ascendió a los cielos, dio dones a los hombres. Los dio, no los vendió. ¿Y cuáles fueron los dones? Fueron los ministerios que Dios da a la iglesia para edificar a la iglesia, para que la iglesia crezca. Y allí enumera los ministerios que hay, los 5 ministerios de la palabra. Son dones de Dios. También Romanos 12 y 1 Corintios 12 habla, ¿verdad?, de esos dones que son locales para la iglesia. Pero son dones, no se vende, hermano. Es con una sutileza, hermanos, que usa Satanás en el lenguaje para seducir, para, hermanos, engañar a la gente. Con palabras como los políticos se dicen muchas cosas engañosas. Si usted está ejercitado en el idioma, en leer, en estudiar, usted puede detectar estas cosas, ¿verdad? Pero si no está ejercitado, usted acepta todo lo que lo dicen porque es muy convincente aquello. Y no, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya. Habéis aprendido de Dios que os améis unos a los otros. Dios nos dio a su Hijo para salvarnos. Nos dio su Santo Espíritu. En Juan 14:26 habla de que el Señor enviaría su Espíritu, ¿verdad?, que estaría con nosotros. Os lo dará, no dice os lo venderá, os lo prestará, os lo adquirirá. No. Él os dará el Espíritu. Gloria a Dios por ello, porque pues yo no tengo dinero para comprar el Espíritu. No sé si alguno de ustedes tenga mucho dinero para comprarlo. Y aun si lo tuviera, Dios no se lo va a vender. ¿Ok? Nos dio, ¿qué más? Nos dio su palabra. Fíjense las cosas que Dios da. Con esta palabra, hermanos, el Señor nos sostiene, nos guarda. Y dice allá en Isaías que la palabra de Dios no volverá a Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Él la envió. Ok, así como la lluvia, hermanos, riega la tierra y la hace germinar, alimenta los árboles, los arbustos, la hierba, todo, el agua. Así es la palabra de Dios, que germina, que entra en el corazón y comienza, oiga, a trabajar luego, ¿verdad? Nos da su palabra, nos dio ministerios también. Aleluya. Entonces hemos aprendido, hermanos del Señor, que debemos amarnos unos a los otros. Aleluya. Y luego dice el versículo 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Por favor. Si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer.
Gloria a Cristo. El hermano pastor elogió mucho al hermano Giancarlo. Tienes que tener algo que expresar, hermano. Si tienes algún pensamiento, el quien sea, ¿verdad? Hermano o hermana, quien sea, algún pensamiento que quiera, no tenga temor ni vergüenza de interrumpir y dar su opinión, su comentario sobre esto. Yo tengo una pregunta, hermano, ya que nadie se atreve, no sé por qué no se atreve. Atrévase sin vergüenza, diga algo, nadie le va a decir nada, hermano. Esto es muy importante. Sinvergüenzamente. Sinvergüenzamente. Sí, es adverbio. Mi Sí. pregunta, hermano, Ajá. ¿cómo, como cristianos, cómo podemos lograr y alcanzar un estado mental y emocional de tranquilidad? Ya que lo menos que miramos en los llamados cristianos de las iglesias es que no son calmados, no son tranquilos, no son, vamos a decir, relajados, porque una mente relajada es una mente poderosa, pero aquí está hablando que procuremos, ¿verdad?, vivir en tranquilidad. Ahora, esa es la pregunta. Según usted, ¿qué debemos de hacer nosotros los cristianos para vivir una vida tranquila, en calma, en reposo, ¿verdad?, en sosiego, refrigerio, en descanso, una mente pues tranquila, relajada, ¿verdad? Porque todo lo que miramos es el trajín, el estrés, la preocupación, la ansiedad. Y la gente no tiene tiempo, viene a la iglesia, mira, y ni siquiera se toma el tiempo para saludar a los hermanos. En cuanto termina el culto, salen disparados, desaparecen y ni siquiera saludan a nadie. Digo yo, eso es ser religioso nada más. Pero por favor díganos algo, hermano maestro. ¿Cómo adquirimos, cómo alcanzamos, cómo logramos ese tipo de vida que nos hace vivir en sosiego, en calma, en tranquilidad, tranquilo como Camilo? Bueno, miren, hermano, yo he conocido gente aún impía, no son muchos, son pocos, que tienen un espíritu muy tranquilo, muy apacible, una capacidad inmensa para controlar, ¿verdad?, su emoción. Y he visto, y en mí mismo lo he experimentado, yo he tenido que ejercitar la calma, la paciencia. He tenido que, es asunto una del Espíritu Santo de Dios y otra es de ejercicio personal. Uno tiene que tratar de calmar sus emociones, de disciplinarse. Salomón habla eso bastante en Proverbios. Nos enseña, y Proverbios tiene unas enseñanzas muy buenas, mucha psicología que hay y sociología en lo que hay en el libro de los Proverbios, bastante. Y habla del hombre iracundo, del hombre impulsivo, del hombre, ¿verdad?, que no es calmado, intransigente, recalcitrante, contencioso, bueno, se me olvidan ya las palabras, ¿verdad? Hay muchas frases que pueden explicar algo de eso, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No estar en contienda. Ahora, hallamos nosotros en la palabra, aún los discípulos, por ejemplo, cuando hubo la primera conferencia, si podemos llamarle así, concilio, como le quiera llamar, creo que fue en Antioquía, sobre qué hacer con los gentiles. Hubo una discusión, dice la Biblia, entre ellos. Los discípulos discutieron, o sea, dialogaban, es lo que quiere decir. Dialogaban, intercambiaban diferentes opiniones. Y es bueno esto. Yo recuerdo de niño, cuando íbamos a la escuela aquí, se enseñaba, ¿verdad?, a dar la opinión de cada quien y respetar la opinión de cada quien. Eso era muy prevalente aquí. Eso es parte de la cultura americana. Dialogar,
discutir, hablar, pero no con enojo, no con intemperancia, sino con paciencia, con calma. Quiero escuchar cuál es tu manera de pensar, qué razonamiento tienes, qué análisis, qué entendimiento tienes sobre eso. Y a hoy en día, hermano, mire, está uno tal Joy Jones corriendo para fiscal en el estado, creo que es de Nueva Jersey. Y él, como demócrata, está corriendo contra un tal Gilbert, el apellido Gilbert, que es republicano. ¿Y sabe lo que dice este hombre que está corriendo, este Joy Jones? Digo, tengo 3 balas. Así lo dijo. Una para él, para el contrincante, y 2 para sus 2 hijos, niños. Dijo, como matar a Hitler y a quién sabe quién más. Bueno, claro, los medios le comenzaron a echar, pero entre los republicanos, pero los demócratas, nadie quiere, hermanos, criticar lo que él dijo. Nadie, solamente creo que uno, pero de tantos congresistas que hay, tantos políticos y aún la prensa no quieren criticar lo que él dijo. Eso es incitar al pueblo. Eso es motivarlo, porque por eso estamos viendo los asesinatos que estamos viendo y vamos a ver más de eso. Contiendas en el hogar donde el hombre no tiene calma para escuchar a su mujer. Y la mujer también a veces es iracunda. Ahora le llaman Karens, ¿verdad? Karen. Una mujer, Karen es una mujer que cree que tiene todos los derechos. She thinks she's entitled. O sea, tiene derecho, derecho a hacer esto, a hacer lo otro. Si se enoja contigo, se sale del carro y comienza a gritarte, a maldecirte. Una vez me paré yo en un alto y esta señora, oiga hermano, pues bajó la ventana y me está haciendo así, así. Bajé yo la ventana, ¿de qué se trata? No sé. Y me está echando y maldiciendo. Y dije, pues con razón se mata la gente, hermano. Con razón se mata. Un endemoniado saca la pistola y vámonos ya. La calla en un balazo. Eso es como está el mundo, eso es como está la sociedad y va empeorando, hermano. Esta situación va empeorando en todo el mundo. Y el Señor, esto es parte de la santidad. Para que haya santidad tiene que haber una sumisión, un rendimiento a la voluntad de Dios. Si yo no me rindo, nunca voy a alcanzar santidad. Nunca voy a alcanzar paciencia, nunca voy a alcanzar humildad, nunca voy a lograr la mansedumbre. Estas cualidades son imprescindibles en el carácter del creyente para poder agradar a Dios. Porque recordemos, estamos tratando con Dios cada día y nuestra guerra es contra Satanás cada día, 24 horas por día. Es una guerra interminable y Satanás quiere controlar tu pensamiento y quiere controlar tus emociones. Y estas emociones yo se las tengo que dar a Dios y tengo que aprender de Cristo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi ejemplo, hermanos, por excelencia es Cristo, sí. Sí, bueno, yo tuve una experiencia similar de que tuve como un pleito con un compañero de mi escuela y como dice el pastor, yo no me sentía tranquilo, no me sentía bien, como cristiano no me sentía bien. Y yo decía dentro de mí, ¿cómo puedo pedirle perdón sin comenzar una discusión? Y en mi mente vino en Proverbios 15 que dice, la blanda respuesta quita la ira. Y bueno, esperé un tiempo, ¿verdad? Y ya hablé con ese compañero y le dije como perdóname, humildemente le dije perdón por lo que te hice, o si te hice, mi intención no era esa, ¿verdad? Y cuando ya aquel dijo que no me perdonó en ese momento, tiempo después, ya me empezó a hablar normal. Y dije yo, esto de cuando nosotros tenemos una discusión o alguien nos quiere hacer problemas, siempre la forma más correcta de dialogar con esas personas es de forma
blanda, o sea, no incitando más al fuego. Sí, sí. Bueno, es asunto de practicar, hermanos. El matrimonio es un lugar muy bueno para practicar la humildad y la mansedumbre y la paciencia. Si algo va a probar tu temperamento, va a ser el matrimonio. Yo creía que ahí no se peleaba, hermano. ¿Cómo? Yo creía que en el matrimonio no se peleaba. ¿Creías que no se peleaba? No, ahí se practica el boxeo y el karate, hermano. Ahí está el UFC, ¿verdad? No, yo les he dicho así, enseñando los hombres que son muy iracundos, le dije, ¿quieres bronca? ¿Quieres pelear? Sí. Bueno, vente allá al gimnasio donde practican boxeo y karate. Con cualquiera de ellos en 5 minutos te arreglan, se te quitan las ganas luego. Cuando la persona no tiene una disciplina, hermanos, es muy malo. Uno tiene que, como creyente, y a veces es progresivo, gradual y lento. A veces eso no se logra de la noche a la mañana. Pero cuando viene la incomodidad, cuando viene el insulto, cuando vienen las malas palabras ásperas, ahí es donde en vez de replicar con ira, con excitación, calm down, cálmate. Logras mucho más con calma, con paciencia, que con la ira. Mucho más, hermanos. Una vez llegué a una casa y esta mujer le estaba echando al marido, Padre Santo. Dije yo entre mí, dale gracias a Dios que tiene, este hombre es un santo. Como estaba hablando esa mujer, hermano, es para que le hubieran tumbado, no uno, todos los dientes. Y el hombre con una calma y una paciencia admirable me dio una lección a mí. Una lección buena vez, Porfirio. Haz como él hace. Padre Santo. Y me veo a mí mismo y digo, Señor, todavía me falta mucho que aprender. Aleluya. Ustedes no, ¿verdad, hermano? Nada más a mí. Tremendo, ¿verdad? Lo que habla la palabra. El apóstol Pedro tiene, como dije, tiene mucho que hablar sobre eso y aprendemos, hermanos, cuando tomamos los consejos de la palabra. Por eso, hermanos, la palabra debemos estarla leyendo, estarla estudiando, estarla meditando constantemente en toda situación, precisamente toda adversidad que venga. Es para ejercitar tu carácter, tu fe, tu humildad, tu amor, tu paciencia, tu espíritu de perdón. Cada adversidad que venga, allí ponla en práctica. Humíllate, quebrántate. Y no es fácil a veces, hermanos. Yo soy muy impulsivo. Yo soy una persona muy impulsiva. Y a mí me ha costado bastante, hermano, no se crea. Bastante trabajar con mi carácter. Ay, Padre Santo. Yo no sé cómo mi esposa me aguantó tanto, ¿verdad? Pero pues ella es igual que yo. Es un cerillo para encenderse. Se fija en el tono de voz, en cómo la miro. Ay, Señor, digo, mujer, ya suéltame. Aleluya. Bueno, pero fíjate, ya 59 años sobre 60 de casados. Que aguante, me dijo uno, ¿verdad? Y por eso Dios me dio esa mujer. Lloré mucho por mi matrimonio, hermanos, antes de casarme. Que Dios me diera la mujer que con la cual yo debía de casarme, y que me da una que, ay, Padre. Digo el Señor, pediste mi voluntad, ¿verdad? Bueno, esa es mi voluntad. Pero Señor, no, esa es mi voluntad. Con ella vas a aprender. Y yo necesitaba eso. Yo necesitaba, porque hubiera conseguido una mujer mansita, callada, humilde, peor quizá, hermano, no sé.
no sé, pero es fuerte, no es fácil. No es fácil. Nuestro carácter, por lo menos yo el mío, yo hablo de mí mismo. Y no crea que me endemonio a que ya quiero golpearle. No, nada de eso. Solamente que me excito hablando de ciertos temas y quizá la persona piensa que estoy enojado y no estoy enojado, ¿no? El otro día hablaba con un hermano sobre un tema bíblico y los dos por el teléfono un poquito acalorados porque él es más que yo todavía. Y luego ya terminando dijo, hermano Jauregui, es lo que me gusta de usted, que usted no se enoja, dijo, se ríe después si puede. ¿Y por qué enojarnos? Estamos hablando de un tema, ¿verdad? Pero para mí aquel tema es importante y hago énfasis sobre aquello. Pero no por eso me debo de enojar. ¿Está entendiendo? No debemos, somos creyentes, hermanos, y... Oh, aleluya, Cristo Jesús. Aleluya. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad, calma, paz, gozo. Cool it, dicen en inglés, ¿verdad? Juega la fría, dicen aquí, ¿verdad? Juega la fría, take it easy. Ok. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ocuparos en vuestros... ¿Qué podemos sacar de ahí, hermanos? Ocuparos en vuestros negocios, que no se metan en lo que no le importa en primer lugar. No. Otras cosas, ¿qué más hay? Aleluya. Sí, hermano Rubén. Sí, hermano, cuanto a lo que estamos hablando, de que no es fácil de una persona, o sea, cuando le están insultando o le están gritando, tener paciencia o tener control. Porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, ya tuve hace como un par de semanas o quizás más, o sea, un encuentro con alguien, ¿verdad?, que grita, ofende, insulta, le dice uno de tantas cosas, muchas amenazas, pero cuando Dios le da el control por medio del Espíritu Santo, tener el control, no enojarse ni decidirse a gritar, sino con calma, creyendo y confiando, ¿verdad?, que el Señor es el que tiene control de la situación, porque no es fácil cuando alguien le está insultando a alguien, gritándole en palabras, o sea, sí, vulgarmente grandes, o sí, sea, deseándole, o sea, hasta la muerte. Y no es fácil, ¿verdad? Porque, bueno, a mí me ha pasado varias veces, ¿verdad? Pero no es la primera vez, muchas ocasiones me ha pasado así. Y yo siempre, todavía de que todo eso pasa, yo voy y le digo y le pido perdón. Le digo, ¿sabes qué? Si yo dije algo que te ofendió, que te hirió, quizás, ¿verdad?, te pido perdón, perdóname, ¿no? Y esa persona, en una ocasión, fue un compañero de trabajo, estaba tan furioso que me dijo tantas cosas, y yo no sé, yo estaba nomás escuchando, y fui y le dije, ¿sabes qué? Si yo dije algo, perdóname, ¿no? Discúlpame, ¿eh? Si yo dije algo que te enfureció. Entonces esa persona, bien enojada, pero así hasta como rechinando los dientes, se dio la vuelta y se fue. Y después, con el tiempo, otra vez, a los varios días, yo le dije, mira, mi intención no era ofenderte. Digo, mira, somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Como amigos yo te amo, de verdad. Y él, quiso o no quiso, como que empezó a llorar. Y dijo, no, dice, perdóname tú. Él me dice, bueno, en ese tiempo me decía, hey, perdóname, gallo, dice, ¿ya? Perdóname, si yo fui el que tuve todo, hice el problema. Digo, no, hombre, no te preocupes, le digo, yo soy una de las personas, le digo, que se me hacen algo, yo no se lo recuerdo, yo pasado ya, otra vez como amigos, pero pienso que el Espíritu de Dios en cada persona de nosotros como cristianos debemos de tener ese control, que no nos exhibamos, es que no es fácil, sí, no es fácil, pero
hay que recordar que siempre nuestro Señor Jesucristo tanta paciencia tuvo con los que lo golpeaban, lo latigaban, y aún cuando fue a la cruz, todavía Él dijo: Padre, perdónanos. ¿Por qué nosotros no hemos de perdonar a aquel que nos ofende? No es fácil amar o perdonar a alguien que te ofende y te grita, te hace tantas cosas. Solamente el Espíritu de Dios que está en la persona verdaderamente es el que te hace. Y hay que aprender por medio de la Escritura, porque no es por vista, sino es por fe, por lo que está escrito. Y nosotros tenemos que tener la fe y la esperanza y la confianza siempre en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra mente y todo nuestro ser siempre esté conectado con Dios. Siempre exaltando, glorificando, buscando al Señor en la casa, en la calle, en la tienda, en todo lugar. Como cristianos, recordemos que dice la Biblia que somos cartas abiertas. Era un comentario, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Sí, hermanos, es algo con lo cual luchamos, y es una carga. La ira es una karma, porque no te da tranquilidad, no te da paz, no te da felicidad, no te da seguridad. Y claro, como lo explica Salomón en Proverbios, ¿verdad? El hombre iracundo es muy peligroso para él y para otros, porque hay gente que no te va a insultar. Hay gente que, yo eso aprendí de muy muchacho, no amenazar a nadie. Vas a hacer algo, hazlo, no amenaces, no digas nada, ni le des nada que ver al oponente de que vas a hacer esto o lo otro. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y cuando se descuida, entonces haces tu maldad. Pero pues en Cristo no, ¿verdad? En Cristo no, ya nuestro pensamiento es otro, y ver que esa persona está perdida, que esa persona tiene cargas, tiene necesidades, tiene molestias. Él lleva una carga muy pesada para él mismo, para su hogar, si tiene matrimonio. En fin, hermanos, ¿hay algo que quiera añadir a eso, pastor? Sí, hermano, yo le pregunté que cómo podemos lograr alcanzar ser personas tranquilas, calmadas, pacientes, y tener dominio propio, que son palabras sinónimas. Bueno, para mí es una decisión que uno toma, y luego una vez que toma esa decisión de uno ir trabajando en su carácter, es cuestión de entrar en un proceso, porque esto no es de la noche a la mañana. Si vemos en el caso de Moisés, que era muy agresivo, él no era calmado, no era pacífico, no era así, vamos a decir, paciente, allá en Egipto. De inmediato, cuando miró la agresión de un compañero a otro, se levantó y lo mató, ¿verdad? Miramos el carácter que él tenía. ¿Qué pasó? Dios tomó la decisión de llevárselo al desierto. ¿Por qué? Por 40 años. Y ahí él entró en un proceso. Y ese Moisés, impaciente, agresivo, desesperado, iracundo, como Dios lo hizo entrar en un proceso, y quiso que no quiso, pero Moisés entró en el proceso y comenzó a pastorear las ovejas para después poder pastorear a personas. Entonces, para nosotros es una decisión que tomamos de entrar en ese proceso, de ir haciendo yo mi parte, y el Espíritu Santo va a hacer la otra parte, porque Él va a ir produciendo en mí esa paz, esa tranquilidad, esa calma, esa paciencia, que son frutos de Él. Pero primero, antes que nada, uno tiene que desearlo, uno tiene que decidirlo, de entrar en ese proceso, y cada día estar consciente. Por eso se nos llama, ¿verdad?, a meditar en la palabra, porque meditar en la palabra estamos ejercitando, por así decirlo, la paciencia. Ahora, otra cosa que nos ayuda en ese proceso es pensar antes de hablar, antes de actuar, pensar en las consecuencias que vendrán si yo
actúo con agresión, con ira, con enojo, arrebatadamente, entonces tengo que pensar primero, estoy trabajando en mi carácter. Se dice por ahí, cuando te enojas, te desesperas, cuenta hasta 10. Yo lo he probado y sí funciona, hermano. Hágalo. Entonces, paso número 1, hay que decidir cambiar ese carácter, porque tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos tanto apoyo, tenemos tanta ayuda, que Dios lo logró con Moisés. Y Dios puede lograrlo con nosotros si nosotros lo decidimos de entrar en ese proceso, de hacer yo mi parte y Dios hará el resto. Y fíjese que sí funciona, como les he dicho a los hermanos. Si tú decides hoy que a partir de mañana no vas a pensar mal de nadie, no vas a hablar mal de nadie, no vas a tratar mal a nadie, no te vas a preocupar, no te vas a desesperar. Mire, desde la mañana comienza y está consciente, entras en un proceso y vas a decir, en este día no voy a decir una mentira, no voy a engañar a nadie, en este día no le voy a desear nada malo a nadie, en este día voy a ser calmado, tranquilo, relajado, voy a ser paciente, porque la paciencia es la madre de la ciencia, y es mejor ser paciente que valiente. Hermano, se puede agarrar el toro por los cuernos, pero es una decisión que tú tomas cada día en la mañana. Propóngase mañana y diga, a partir del momento que me levante no voy a pensar mal de mi esposa, no voy a decirle malas palabras a mis hijos. Cuando me levante voy a estar consciente, alerta, tomo una decisión en este día que voy a ser calmado, tranquilo y paciente. Voy a mirar las aves del cielo que no se preocupan por nada, ni se enojan, ni hacen mal a nadie. ¿Sí o no, hermano? Es algo que uno decide comenzar ese proceso. Y yo le aseguro que en un mes usted va a ser diferente. Porque yo no soy ahora como era antes, como dice usted. También estoy trabajando, hermano. Pero si me hubieran conocido como antes, con una sola mirada yo ya quería golpear a alguien. Mucho más si me decía una palabra agresiva, hermano. Pero como cristianos tenemos que tomar una decisión de entrar en ese proceso y comience mañana a no decir, en este día no me voy a enojar, y si me enojo no voy a demostrarlo, me voy a enojar conmigo mismo. En este día no voy a pelear con nadie, no voy a criticar a nadie, no voy a agredir a nadie, no voy a mentir, no voy a... O sea, en este día, hermano, pero es algo que usted y yo lo estoy haciendo. Pero dígalo usted, como el ayuno que les expliqué. Dios me habló que hay un ayuno de abstenerse de comida, pero hay un ayuno superior, donde usted decide ayunar de abstenerse del mal, donde no va a pensar en ese día mal de nadie, no va a hablar mal de nadie, no va a tratar mal a nadie. Esto es parecido, hermano. Comience mañana y después de un mes me cuenta y diga, en este día, aunque me enoje, no lo voy a expresar. No voy a agredir a nadie, no voy a pelear, no voy a golpear, no, bueno, etcétera, etcétera. Hermano, pruébelo mañana. Mañana lunes, que es el día más difícil. Pruébelo. Que va a ser paciente, va a ser calmado, va a ser tranquilo, se va a controlar. Y yo le aseguro que se va a reír de usted mismo como yo lo hago. Y va a ver que sí funciona. Y si todos los días lo hace, se va a volver una costumbre, un hábito. Y después de un mes va a decir, oye, pastor, sí funciona. Porque eso es lo que Dios me ha revelado. Cómo vencer algo es entrar en un proceso y perseverar. Y con el tiempo tú vas a mirar que Moisés no era así, ¿verdad? Pero después de 40 años fue el hombre más menso del mundo, ¿verdad? Manso. Ah, ¿verdad que sí? Somos mansos, pero no mensos. Gracias, hermano. Aleluya. ¿Hay algún comentario más? Sí, hermano. Sí, hermano, hace un tiempo ya sí funciona lo que el pastor dice, ¿verdad? Porque cuando fuimos a México, ¿verdad? Tuvimos una reunión y hablamos tocante al profeta Ezequiel, el capítulo 28, ¿verdad?
estuvimos hablando y surgió entre la familia, ¿verdad?, que proponiéramos no a decir ni una mentira, ¿verdad? Y Dios me está probando porque hace poco me pasó lo que me pasó aquí, algunos hermanos saben, ¿verdad? Para probar mi carácter, digo, bueno, pues Dios está trabajando en mi carácter y sí funciona. O sea, proponiéndonos lo que dice el pastor es muy cierto, ¿verdad? Solamente tenga en mente siempre que desde el principio de que uno se levanta, como dice el hermano, ¿verdad?, propóngase. Yo sé que le van a venir muchos problemas, muchas dificultades, lo van a insultar, le van a decir muchas cosas, pero si usted tiene el control, o sea, por medio del Espíritu Santo, tiene el control, sí se puede, porque yo estoy en un proceso, ¿verdad?, de eso. Amén. Y Dios me ha probado que siempre Él está conmigo. Amén, hermano. Muy bien, gracias hermanos por su tiempo, sus comentarios, sus opiniones. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, aleluya.